La noche 6 de agosto de 2011, alrededor de las 10:45 p.m., una persona cruzaba tranquilamente la avenida Faustino Sánchez Carrión, conocida también como la avenida Pershing, en el distrito de Jesús María, en Lima. Se trataba de Ivo Dutra, un joven fotógrafo y comunicador peruano de 25 años que trabajaba en el seminario Hildebrand en sus 13. Según las investigaciones, Ivo cruzaba la vía por el cruce peatonal, desplazándose de sur a norte con dirección hacia el centro comercial Metro de San Felipe, pero en cuestión de segundos todo cambió. En ese mismo momento, una cruiser de la empresa de transportes Orión, conducida por Weimer, avanzaba por la misma avenida en sentido de oeste a este, ocupando el carril izquierdo de la vía. Al llegar a la intersección con la avenida Juan de Aliaga, prolongación de la avenida Gregorio Escobedo, el conductor cruzó la intersección pese a que el semáforo estaba en luz roja. Fue entonces cuando ocurrió el impacto. La cruiser embistió frontalmente a Ivo. Las lesiones fueron gravísimas. Ivo fue trasladado de emergencia para recibir atención médica, pero su estado era crítico. El conductor de la cruiser fue detenido inmediatamente después del atropello. Sin embargo, entre las 24 y 48 horas posteriores quedó en libertad. Pero días después ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo del caso. El 12 de agosto de 2011, Ivo perdió la vida a causa de las graves lesiones que había sufrido. Tenemos ahora una lamentable noticia. Esta noche falleció el reportero gráfico Ivo Dutra. Su muerte transformó lo que parecía ser un simple accidente en un caso mucho más complejo. Con el fallecimiento de Ivo, la presión mediática, las pruebas que empezaron a surgir, las autoridades volvieron a detener al conductor. A partir de ese momento se inició un proceso judicial que avanzó rápidamente, ya que las pruebas permitieron reconstruir con claridad lo ocurrido. Con los hechos ya establecidos, el caso quedó en manos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Las investigaciones señalaron además que el conductor estaba compitiendo o corriendo con otros vehículos de la misma empresa de transportes, lo que aumentaba considerablemente el riesgo en la vía. A pesar de advertir la presencia de peatones que se disponían a cruzar por el paso peatonal, el conductor continuó su marcha sin adoptar las medidas necesarias para evitar el peligro. Otro elemento que tomaron en cuenta los jueces fue la condición profesional del conductor. De acuerdo con sus propias declaraciones, Weimer se desempeñaba como chofer profesional de transporte público de pasajeros y contaba con licencia de conducir clase A, categoría 2B. Esta licencia lo autorizaba a conducir vehículos de transporte de pasajeros de la categoría M2, es decir, unidades con más de 8 asientos sin contar el del conductor y con un peso bruto vehicular de hasta 5 toneladas destinados al traslado de personas bajo distintas modalidades de servicio. Por ello, se trataba de una persona autorizada y con experiencia en la conducción de transporte público, con aproximadamente 1 año y medio de licencia. En otras palabras, conocía perfectamente las normas de tránsito y los riesgos de su actividad. Los jueces señalaron que, precisamente por su condición de chofer profesional, su deber de cuidado era mayor. Su función no solo consistía en conducir su vehículo, sino en transportar personas, lo que exigía un nivel más alto de responsabilidad y prudencia en la vía. Al analizar su conducta, los jueces concluyeron que el conductor circulaba primero por el carril central y luego por el carril izquierdo, cuando el carril central solo podía utilizarse para adelantar. Además, conducía a una velocidad imprudente sin considerar los riesgos presentes en la vía, como la cercanía de un paradero de transporte público, una intersección regulada por semáforos y la posible presencia de peatones. Esta forma de conducción le impidió realizar una maniobra eficaz para controlar el vehículo, evitar el accidente o al menos reducir sus consecuencias. Todo ello permitió a los jueces concluir que el accidente no fue producto del azar, sino una conducta altamente imprudente por parte del conductor. Otra prueba importante que se presentó en el proceso fue la propia declaración del conductor. Durante su interrogatorio, Weimer reconoció haber visto a varias personas que se encontraban en el paradero con la intención de cruzar la avenida. En este caso, también se tomó en cuenta una regla específica del reglamento de tránsito ubicado en el literal D del artículo 125 que señala lo siguiente: los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, así como los camiones, deben transitar por el carril de la derecha. Solo para adelantar o sobrepasar pueden hacerlo por el carril contiguo de la izquierda.
Para los jueces, esta era una regla que Weimer conocía perfectamente, pero que decidió no respetar. Los jueces concluyeron que Weimer tenía pleno conocimiento de la regla de circulación, es decir, sabía que los vehículos de transporte público deben desplazarse por el carril derecho, el más cercano a la vereda, y que el carril central solo puede utilizarse de manera excepcional para adelantar. Sin embargo, pese a conocer claramente esta norma, circulaba por el carril central y luego pasó al carril izquierdo, lo que constituía una evidente infracción a las reglas de tránsito. Sin embargo, pese a tener conocimiento de estas reglas, el acusado decidió no respetarlas. Esto también quedó evidenciado en su propia declaración cuando se le preguntó si sabía que debía disminuir la velocidad al llegar a una intersección, lo que respondió: sí tengo conocimiento, pero ese día no disminuí la velocidad. Para los jueces, esta respuesta era especialmente reveladora, porque demostraba que el conductor sabía perfectamente cuál era su deber como chofer, pero aún así decidió no cumplirlo. Por ello, los jueces concluyeron que Weimer hizo caso omiso tanto a la obligación de reducir la velocidad al aproximarse a una intersección, como a la regla que exige detenerse ante la luz roja del semáforo antes del cruce peatonal. Asimismo, los jueces analizaron la reacción del conductor en el momento del impacto. En su propia declaración, Weimer señaló que no vio a Ivo sino hasta el momento mismo del impacto, y que su primera reacción fue detener lentamente el carro. Para los jueces, esta afirmación resultó relevante por varias razones. En primer lugar, evidenciaba la velocidad a la que se desplazaba el vehículo al momento de los hechos, ya que el conductor no logró advertir al peatón con la anticipación suficiente para reaccionar adecuadamente. Pero además, los jueces señalaron que el conductor no realizó una maniobra inmediata de frenado que permitiera evitar el impacto o al menos reducir sus consecuencias. Este punto también se corroboró con la evidencia recogida en el lugar del accidente, donde no se encontró huellas de frenado sobre la calzada. Para los jueces, este elemento reforzaba la conclusión de que el conductor no adoptó una reacción efectiva para evitar el resultado, pese a las circunstancias de riesgo que existía en ese momento. Si hasta esa parte del video te pareció entretenido y educativo, te invito a suscribirte y a darle me gusta para más contenidos como este. Ahora bien, para saber si la pena que debía recibir Weimer debía ser alta o baja, primero es necesario responder a una pregunta clave. ¿Estamos frente a un caso de dolo o culpa? Esto es importante porque la pena cambia radicalmente dependiendo de esa calificación jurídica. Si se trata de homicidio doloso, la pena puede ir aproximadamente entre los 6 y 20 años de prisión. En cambio, si se trata de homicidio culposo, la pena es mucho menor, generalmente entre 0 y 2 años de prisión. Y si el homicidio culposo ocurre bajo los efectos del alcohol o drogas, la pena puede elevarse llegando aproximadamente entre los 4 y 8 años de prisión. Pero, ¿qué significa exactamente el dolo y la culpa? Según el artículo 11 del Código Penal establece lo siguiente: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. En otras palabras, cuando una persona comete un delito, puede realizarse de manera dolosa o culposa. Cuando hablamos de dolo, nos referimos a que la persona actúa con conocimiento y voluntad de cometer el delito. Es decir, sabe lo que está haciendo y aún así decide hacerlo. Por ejemplo, imaginemos a un ladrón que decide robar el celular de alguien. El ladrón sabe que robar es un delito y aún así decide hacerlo para obtener el celular. En este caso, existe dolo, porque hay conocimiento y voluntad de cometer el delito. Por otro lado, cuando hablamos de culpa, nos referimos a los casos en los que la persona no quiere producir el resultado, pero este ocurre porque actuó con imprudencia, negligencia o falta de cuidado. Es decir, la persona no tenía intención de causar ese daño, pero actuó sin el debido cuidado que debía tener. Por ejemplo, imaginemos que una persona coloca maceteros en el borde de una ventana. Debido a la inestabilidad, uno de los maceteros cae y golpea a una persona en la calle, causándole lesiones graves. En este caso, no existía la intención de causar daño, pero el resultado se produjo por una conducta negligente. Por eso, se trataría de un caso de culpa.
Ahora, dentro del dolo también existen distintos tipos. El primero es el dolo directo. Este ocurre cuando la persona sabe que se producirá el resultado y además quiere que ocurra. Por ejemplo, el caso del ladrón que mencionamos anteriormente, su objetivo es robar el celular y por eso actúa para lograr ese resultado. El segundo es el dolo indirecto. Aquí la persona no busca directamente ese resultado, pero sabe que es una consecuencia necesaria de su acción y aún así decide continuar. Por ejemplo, si una persona realiza una acción peligrosa contra alguien con la intención de dañarlo, también es consciente de que otras personas que estén cerca podrían resultar afectadas. Aunque su objetivo principal es una sola persona, acepta que este otro daño puede ocurrir. El tercer tipo de dolo es especialmente importante porque marca el límite entre el dolo y la culpa. Hablamos del dolo eventual. Aquí la persona se da cuenta del riesgo, sabe que su conducta podría causar un daño, pero aún así decide continuar actuando aceptando ese riesgo. El ejemplo de dolo eventual puede entenderse precisamente con el caso que estamos analizando. En este caso, Weimer sabía que su forma de conducir generaba un riesgo muy alto de provocar un atropello. Conducía a una velocidad considerable, circulaba por un carril que no le correspondía y además decidió cruzar una intersección pese a que el semáforo se encontraba en luz roja. Es decir, era consciente de que su conducta podía causar un atropello. Sin embargo, a pesar de conocer ese riesgo, decidió continuar conduciendo de esa manera. Esto es precisamente lo que caracteriza al dolo eventual. ¡Ojo! ¡Luz roja! ¡Qué luz roja! Me la paso nomás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Sale ahí! ¡Machín! ¡Te pasaste la luz roja! ¿Y cuál es el problema si mi hermano también se la pasa? Weimer no tenía la intención directa de atropellar a alguien. No buscaba ese resultado ni quería que ocurriese, pero sí se representó la posibilidad de que algo así pudiera suceder y aún así decidió continuar con su conducta aceptando ese riesgo. De esta manera, los jueces concluyeron que Weimer se representó la posibilidad del resultado típico de una persona y aún así decidió continuar con su conducta asumiendo el riesgo de que ese resultado pudiera ocurrir. Es decir, pese a ser consciente del peligro que generaba su forma de conducir, cruzar una intersección con luz roja a velocidad considerable y en un carril indebido, continuó con su marcha aceptando la posibilidad de que ocurriese un resultado fatal. Este hecho también se vio reforzado por las declaraciones de personas que presenciaron el accidente. Uno de los testigos señaló lo siguiente: Pensé cruzar Pershing, pero al notar que venían carros, opté por retroceder hacia Juan de Aliaga con la finalidad de tomar un taxi. Paré un taxi que se detuvo metros antes del cruce, estando el semáforo en rojo. Mientras acordaba con el taxista la ruta a tomar, me di cuenta de que los carros empezaban a avanzar, por lo que retrocedí. En ese momento, escuché un golpe fuerte, volteé y vi a un joven pegado a la parte delantera de una cúster grande, que seguía avanzando con el joven pegado hasta que finalmente se detuvo. A partir de estas declaraciones y de las demás pruebas del proceso, los jueces concluyeron que Weimer no respetó la luz roja del semáforo en la vía por la que circulaba, sino que continuó con su marcha, lo que finalmente provocó el atropello de la víctima. Otra prueba complementaria que se valoró en el proceso fue el historial de infracciones de tránsito del conductor. De acuerdo con los registros presentados, Weimer acumulaba 13 sanciones administrativas en su condición de conductor, 3 leves, 6 graves y 4 muy graves. Es decir, contaba con 13 papeletas de tránsito, varias de ellas por infracciones consideradas muy graves. Para los jueces, este historial resultaba relevante porque evidenciaba un patrón
fueron reiterados de incumplimiento de las normas de tránsito. Es decir, no se trataba de un hecho aislado, sino de un conductor que ya había sido sancionado en múltiples ocasiones por infringir reglas básicas de circulación, como respetar las señales de tránsito o adoptar las precauciones necesarias al conducir. Este antecedente reforzaba la conclusión de que Weimer mostraba una conducta reiterada de desobediencia a las normas de tránsito, lo cual también fue tomado en cuenta al momento de analizar su responsabilidad en los hechos. Luego de haber analizado todos los medios probatorios y contrastarlos con lo que establece la ley, los jueces tomaron la decisión final. Condenaron a Weimer a 13 años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio simple cometido con dolo eventual. Asimismo, se fijó una reparación civil de 150.000 soles, suma que debía ser pagada de manera solidaria tanto por Weimer como por la empresa de transportes Orión. Un caso que demostró que no todo accidente de tránsito es simplemente un accidente. Cuando el riesgo es evidente y aún así se decide continuar, la responsabilidad penal puede ser mucho mayor, y por eso esta sentencia terminó marcando un precedente. Si llegaste hasta esta última parte del video y te pareció interesante, te recomiendo ver estos otros del canal, uno sobre la sanción de 90.000 soles que puso Indecopi a una discoteca en Lima por prohibir el ingreso a una persona por llevar polo, y otro sobre el caso entre Magali Medina y Paulo Guerrero que terminó en una condena por difamación.